Esta mañana vamos a tratar un tema dentro de la serie de webinars que la firma viene desarrollando en diferentes e interesantes áreas del derecho. Hemos querido abocarnos a una específica condición que abarca actualmente no solo el mercado empresarial, sino las instituciones públicas y en general todo el comportamiento social. Un tema bastante delicado que afecta incluso el ejercicio de la propia función judicial, como sabemos, que es precisamente el tema de las audiencias virtuales, en virtud del acompañamiento que ha habido que desarrollar a razón de los efectos de la pandemia. Y que es un tema bastante interesante porque dentro del desarrollo de las nuevas tecnologías puede ser de las notas más altas en complejidad que haya generado la pandemia. Realmente, no solo acá en Costa Rica, pero en general a nivel global, el uso de las audiencias virtuales genera no pocos cuestionamientos y en algunos países, incluso a nivel de los órganos judiciales, como en el caso de España y de Colombia, se han producido unidades masivas de audiencias virtuales celebradas. En este caso nos vamos a concentrar específicamente en el área privada, en el área civil y mercantil, donde vamos a trabajar la realización de audiencias virtuales en asambleas de sociedades y en el régimen condominal. Para ello tenemos a un experto en la materia civil, versado ampliamente, don Edgar Alvarado, quien nos va a acompañar esta mañana y a quien agradecemos mucho su presencia y su tiempo y su conocimiento. Y este servidor, Mauricio Garro, por parte de Oficium Legal, que aportará también particularmente, digamos, ya en temas relacionados con el manejo de nuevas tecnologías en lo que corresponde. De manera que para iniciar el conversatorio de esta mañana, me gustaría no solo introducir, sino participar a nuestro expositor principal con algunas preguntas que nos puedan ir un poco induciendo en este tema de las asambleas en materia de sociedades y de condóminos para luego abarcar el campo virtual de la misma, ¿verdad? Don Edgar, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Buenos días a todos. Muchas gracias. Don Edgar, cuéntenos un poco de este tema. ¿Cuál es la función de las asambleas de socios y de reuniones de juntas directivas dentro de las sociedades de capital? Primero que todo, como para ir entrando un poco en calor en el tema. Ok, muchas gracias, Mauricio. Yo quisiera antes, yo sé que nunca es una buena entrada pedir disculpas a la audiencia, pero fíjense que yo soy un poco asmático y hoy casualmente ando con un poquito de tos. Así que de previo, por cualquier interrupción, por ese motivo, les pido disculpas. Bueno, se escucha perfecto, yo lo digo muy bien. Sí, pero puede ser que de un momento a otro tenga algún problema, pero bueno, esperemos que no. Bueno, básicamente las asambleas de socios están destinadas en una sociedad anónima y en cualquier sociedad a conformar la voluntad social. Entonces, de acuerdo con nuestro Código de Comercio, que fue emitido en 1964, los socios tendrían que reunirse previa convocatoria por parte del órgano encargado para discutir y para votar los asuntos que se hayan incluido en una agenda previamente puesta en conocimiento de todos. Entonces, la asamblea básicamente lo que tiene como objetivo es conformar la voluntad social para efectos de que la sociedad pueda cumplir su cometido y pueda pues, desempeñar su actividad. En el caso, perdón, de la Junta Directiva es otro órgano de la sociedad anónima que se reúne frecuentemente
con el objetivo de encargarse de la actividad diaria de la sociedad. Porque recordemos que la asamblea de socios es un órgano necesario, pero no es permanente. Es decir, no todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses se reúne la asamblea. La asamblea, en el caso de las sociedades anónimas, son básicamente, bueno, el código regula varios tipos de asamblea, pero hablemos de básicamente dos. Las asambleas ordinarias, que se reúnen al menos una vez al año, y las asambleas extraordinarias, que se reúnen cuando sea necesario. En el caso de la junta directiva, las reuniones de junta directiva son más frecuentes porque este sí es un órgano también necesario, pero es permanente y es el que se encarga de la actividad diaria de la sociedad, y entonces es frecuente que se reúna periódicamente, puede ser una vez a la semana, puede ser una vez al mes, etcétera, pero básicamente es para darle continuidad a toda la actividad social. Excelente. Una pregunta en ese sentido, don Edgar, que creo que sería valioso, sobre todo porque creo que tenemos una amplia audiencia hoy, por cierto, y creo que hay algunos estudiantes de diferentes acercamientos, pero también de cursos que imparto. Y en ese sentido, tal vez valdría la pena explicar cuál es la diferencia entre el rol que cumple la junta directiva versus el rol que cumple la asamblea de socios. Jerárquicamente, ¿cuáles son las diferencias y en términos funcionales, digamos, cómo se explica su comportamiento? Don Edgar. Ok, bueno, en el caso de las asambleas de socios se dice, siempre se ha afirmado doctrinariamente, que son el órgano máximo de la sociedad, el órgano supremo. Sin embargo, esta afirmación no tenemos que tomarla literalmente, porque tampoco es que la asamblea de socios pueda hacer lo que quiera. La asamblea de socios es el órgano máximo dentro de la sociedad, pero dentro de su competencia. Entonces, tiene una competencia claramente determinada, prevista en los artículos 155 y 156 del Código de Comercio. En este sentido, entonces, la asamblea de socios no puede ponerse a administrar la sociedad. Y voy a decir algo que es polémico porque hay una práctica muy común que es que la asamblea otorgue poderes. Bueno, en mi criterio, la asamblea no puede otorgar poderes, porque solo puede otorgar poderes quien representa a la sociedad, y la asamblea no representa a la sociedad. El órgano de representación es el presidente de la junta directiva, que es el órgano de administración. Entonces, a la junta directiva le corresponde administrar la sociedad, encargarse de la actividad diaria, firmar los contratos, verificar los aspectos diarios de la empresa, encargarse del pago de planillas, es el órgano incluso encargado de convocar a las asambleas, de manera, digamos, que la competencia está claramente definida, y la idea es que la asamblea se reúna únicamente cuando sea necesario nombrar miembros de junta directiva, cuando sea el momento para que el presidente y los miembros y los administradores rindan cuentas, y para cuando se requiera alguna autorización especial de la asamblea. Pero el órgano de administración y representación de la sociedad, en términos generales, es la junta directiva. Excelente. De hecho, por aquí estaba viendo a la señora Francia Arrieta, que le manda muchos saludos, que fue alumna suya en la universidad. Muchas gracias. Y por cierto... Perdón, Mauricio, por ahí veo yo algunos comentarios en el chat, y por ejemplo hay uno que dice: quien puede lo más puede lo menos. Pensaría yo, por principio de autonomía de la voluntad no hay norma que lo prohíba, a pesar de que en teoría la teoría del órgano puede hacerlo. Yo les recomendaría en este sentido, si tienen alguna duda, hay un famoso artículo de Gastón Sertad, casualmente sobre este tema, donde él critica, fundamenta y convence sobre el tema de que la práctica de los tribunales que permiten que la asamblea otorgue poderes especiales es una práctica errónea. Y para mí es muy sencillo. No es que quien puede lo más puede lo menos, es que cada órgano tiene una competencia definida. La asamblea no es el representante de la sociedad. El representante de la sociedad
es el presidente de la Junta Directiva. Entonces, el encargado de otorgar cualquier poder es el presidente de la Junta Directiva. Yo lo tengo clarísimo. Yo respeto la opinión de cualquier otro, cualquier otro colega, pero me parece a mí que solo puede otorgar poder quien representa a la sociedad. Bueno, un planteamiento muy interesante porque ciertamente es muy común ver que se presenten poderes especiales otorgados por las asambleas directamente, ¿verdad? Cierto. Entonces, es todo un tema que vale la pena estudiarlo desde la perspectiva que usted lo plantea, porque claramente, si digamos, en distribución funcional de competencias, pues sería así, efectivamente, es el presidente quien tiene esa potestad, esa facultad. Sí, No se ahora, yo llama no a la niego, asamblea para tales funciones, por sí, cierto. yo no niego que sea una práctica, yo no niego que sea una práctica generalizada. Este, de hecho, Claro, es claro. común. De hecho, los bancos cuando otorgan un préstamo piden un poder otorgado por la asamblea. Y me parece que es una práctica que, por más que se haga y por más que sea común, para mí sigue siendo una práctica errónea. Claro, no, muy bien, muy interesante. Bien, no tengo que recalcarlo, pero lo voy a hacer por mero procedimiento. Pueden mandar sus consultas a través del chat ahora y al final de este conversatorio, si el tiempo nos alcanza, porque veo que está muy interesante el tema, pues abriremos un espacio luego también para preguntas. Vamos a ver, don Edgar, ¿cuál es la forma de convocatoria de una asamblea? Depende del tipo de sociedad. En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, la convocatoria le corresponde al gerente y tiene que hacerlo mediante carta certificada, dice el código, o cualquier otro medio que permita verificar que efectivamente se hizo la convocatoria. Esto es así en la SRL por las características particulares de esta sociedad, que es una sociedad cerrada, es una sociedad pequeña, es una sociedad intuito persona. Entonces, el legislador ha previsto que sea mediante carta certificada o, reitero, cualquier otro medio que permita comprobar la convocatoria. En el caso de las sociedades anónimas, que se supone que son sociedades grandes, se supone que deberían funcionar aquí así, aunque en Costa Rica ya sabemos que las sociedades anónimas pueden ser muy pequeñas, tan pequeñas como que solo tengan un socio. En las sociedades anónimas, como se supone que son muchos los socios que pudieran estar vinculados a la sociedad, pues entonces lo que se prevé es que la convocatoria se haga mediante publicación en la Gaceta. Entonces, digamos que la metodología en una asamblea, perdón, de una sociedad anónima sería así. Si en el pacto constitutivo se establece una forma específica de convocatoria para esa sociedad en concreto, entonces se utilizará esa modalidad. Si no se indica cuál es la forma de convocatoria, pues entonces utilizamos la del Código de Comercio, que es mediante una publicación en la Gaceta, prevé el código. Y aquí quizás me voy a adelantar un poquito al tema al que vamos. Recordemos que este código fue emitido en 1964. En ese momento, perdón, ¿no? ¿Me están viendo bien? Es que me pongo a mí solo computador. Okay, Perfectamente, y se le escucha perfectamente, don Edgar. ok, perfecto. Es que algo me dijo la computadora, la red estaba un poco inestable. Bueno, les decía que en 1964 jamás pensábamos que íbamos a tener los avances tecnológicos que tenemos ahorita. En aquel entonces, las comunicaciones urgentes se realizaban por telégrafo. Usábamos la carta, el correo como medio apropiado para comunicarnos. No existían computadoras, no existían teléfonos celulares. Mientras se vuelve a conectar don Edgar, voy a aprovechar porque veo un comentario ahí donde dice, ¿ustedes consideran entonces que un poder otorgado por la Asamblea de Socios sería nulo o anulable? A ver, no solo eso, es que, digamos, siguiendo la teoría de don Edgar, un poder especial otorgado mediante asamblea, básicamente podría ser no reconocible
por un tribunal ordinario o por un tribunal arbitral, sencillamente por carecer de competencia el órgano que lo otorgó. Entonces, por supuesto que estaría sujeto a nulidad, siguiendo la teoría, insisto, que explicara don Edgar, teoría de competencia propia del órgano. Pero además podría sencillamente no ser reconocido por haber sido otorgado por un órgano incompetente. No habría mayor necesidad de procedimiento. Don Edgar, ya está con nosotros nuevamente. Sí, me conecté mejor al celular, al A veces es internet mejor. del celular. Sí, Me parece que es sí. más estable. Entonces, Ancho de yo banda. espero que no tengamos problemas. Ok, yo sé que ese tema de los poderes otorgados por asamblea es un tema polémico. Yo no quisiera entrar en una discusión sobre el tema, yo tengo mi posición, yo respeto la posición de los demás. Yo lo que hago es invitarlos a leer ese artículo de Gastón Certat a ver si los convence. Y si no los convence, pues en el mundo del derecho no hay nada escrito. Entonces, yo puedo tener una posición muy firme y puedo sostenerla incluso durante muchísimo tiempo, y si alguien me convence de lo contrario, estoy abierto a que Claro. me convenza, ¿verdad? Yo creo que no tenemos que aferrarnos siempre a Hay más. posiciones y a teorías permanentes, ¿verdad? No, a mí me resulta muy interesante. Es más, de hecho, vamos a hacer el ejercicio, como todos quienes han inscrito en este webinar de esta mañana nos han permitido conocer sus correos electrónicos, les vamos a circular el artículo de don Gastón Certat para que puedan, digamos, profundizar en su conocimiento y tomar y formar su propio criterio. Continuemos, don Edgar, ¿por dónde íbamos? ¿Por dónde nos habíamos quedado? Ok, sí, bueno, ya Mauricio dijo que vamos a compartir el artículo. Yo con todo gusto lo proporciono. Yo lo tengo por ahí en formato Muchísimas digital. gracias, don Edgar, muy amable, Ok, muy fino de su parte. entonces la cuestión aquí es, bueno, el código establece una forma de convocatoria. ¿Cuál es la finalidad de la convocatoria? Enterar a los socios de que se va a celebrar una asamblea y de que se van a conocer determinados puntos. Entonces, en una oportunidad, en una clase universitaria, se me preguntó, ¿y se puede hacer la convocatoria por correo electrónico? O más aún, ¿se puede hacer la convocatoria por WhatsApp? Entonces yo respondo con otra pregunta, ¿cuál es el impedimento? Claro. Si el objetivo de una asamblea es que los socios se reúnan para formar la voluntad social, y si para efectos de que se celebre esa asamblea los socios tienen que estar debidamente convocados, me parece a mí que los medios modernos como correo electrónico y WhatsApp y otras formas de comunicación modernas son mucho más efectivas y mucho más seguras que una publicación en la Gaceta, porque la Gaceta difícilmente la mayoría de la población lo ve. Entonces, Claro. me parece que incluso es hasta una forma más segura de comprobar que efectivamente existió una convocatoria en favor de X o Y socio o socia. Sí, y me permito ahí hacer alguna mención sobre esto que está diciendo usted, don Edgar, en el sentido de que, por ejemplo, en tema de condominios, hablando del régimen condominal, es absolutamente común y normal que se manejen las comunicaciones entre condóminos a través de correo electrónico. El administrador envía los estados financieros, envía los recibos, los cobros, los comunicados de naturaleza normal, todo tipo, hasta cuando las personas de mantenimiento no van a estar porque tienen vacaciones o demás, a través de correo electrónico. Entonces, resulta que es un medio que ya está debidamente convalidado, por así decirlo, entre las partes. Y por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted en que su uso no le encontraría yo obstáculo alguno en que participe para este tipo de metodologías. Y en cuanto al WhatsApp, tomemos en cuenta que no solo funciona también de esa misma manera, pero además tiene la característica, por ejemplo, del WhatsApp, a razón, digamos, de las intensas discusiones que hubo años pasados en tribunales de justicia federales y estatales en los Estados Unidos, particularmente con la firma tecnológica Apple, por aquello de la revelación de la información privada que vertía sobre dispositivos celulares en temas relacionados con la famosa Patriot Act, que es la ley que regula el control del antiterrorismo en los Estados Unidos. Apple se resistió terriblemente a que tuviera que entregar la información necesaria para poder darle acceso a las autoridades judiciales americanas a la información de los celulares.
Y a razón de estos pleitos que tuvieron distintos resultados, mayoritariamente favorables para Apple, pero hubo algunos donde definitivamente el Estado tuvo concurso y ganó su caso. Pero a razón de esto, WhatsApp se convirtió finalmente en una app, en una tecnología que es encriptada de usuario a usuario. Encriptada totalmente. Es decir, el mensaje que yo le mando a don Edgar lo recibe don Edgar y solo don Edgar. El proveedor del servicio, llámese por ejemplo el ICE, Colby o Claro o Movistar, no tiene nunca conocimiento ni acceso a la información que yo le estoy virtiendo a don Edgar y viceversa. Entonces, actualmente es de los medios más seguros que hay de transmisión de información en ese sentido, en el sentido de la encriptación. Disculpe, don Edgar. No, no, vamos a ver, me preguntan por acá que quiénes estarían legitimados para convocar la asamblea. ¿Solamente quienes ostenten la representación o hay otras opciones en caso de que exista pugna entre los integrantes? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tendríamos que revisar para efectos de hacer una convocatoria es revisar el estatuto. Porque puede ser que los socios fundadores de la sociedad hayan previsto una forma determinada de convocatoria y hayan previsto también quién es o quiénes son las personas legitimadas para hacer la convocatoria. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es irnos al pacto constitutivo y determinar si ahí se establece un legitimado específico para hacer la convocatoria. Si no es así, entonces la convocatoria tiene que ser por acuerdo de junta directiva. Tiene que haber un acuerdo de junta directiva y tiene que designarse a una persona para que haga la publicación. Sobre este tema también hay un artículo escrito y me parece que es del doctor Alfonso Gutiérrez Cerdas. Voy a ver si lo tengo por ahí. Si lo tengo, también se los comparto. Maravilloso, excelente, don Sí, Edgar. en el caso de los socios, evidentemente los socios no están legitimados para hacer la convocatoria. Si los socios quieren que se haga una convocatoria, tiene que ser de la siguiente manera. Los socios que representen al menos el 25% de las acciones pueden pedirle a la junta directiva en cualquier tiempo que convoque a una asamblea para tratar cualquier asunto que ellos crean. Y en el caso de que no se cumpla ese 25%, hasta un único socio podría pedirle a la junta directiva que haga una convocatoria en los casos que el mismo código establece, que si mal no recuerdo es cuando han pasado más de 1 o 2 años sin que se haya hecho una asamblea ordinaria, me parece, o habiéndose hecho no se hayan conocido los puntos que establece el artículo 155. Si la junta directiva no convoca, pues entonces se puede hacer por vía judicial pidiéndole al juez que realice la convocatoria y de previo el juez le preguntará o indagará con la junta directiva la razón por la cual no se ha hecho la convocatoria según la solicitud del socio o socios. Muy bien. Y digamos ya un poco adentrándonos en el tema principal, digamos, de este conversatorio, de este webinar. Don Edgar, ¿cuál considera usted que es la importancia de los recursos tecnológicos de este tipo que hemos estado mencionando en esta pandemia? Condición a la que nos ha sometido esta pandemia. Bendita pandemia, ¿verdad? Para no llamarla diferente. Bueno, resulta que este asunto de la pandemia se nos vino encima y esto ha trastocado la vida de todos. Voy a referirme a un tema, digamos que cuyo manejo es un poco delicado, pero vamos a después trasladar esta experiencia a las juntas directivas o asambleas de socios. Y es el tema de las audiencias judiciales virtuales. Estábamos acostumbrados a que el juez o jueza o el tribunal nos llamara a una audiencia en una sala y la dinámica pues ya más o menos la conocíamos. El juez dirige la audiencia, uno tiene un micrófono, las partes están presentes, el tribunal tiene pleno dominio de la escena y entonces es muy fácil el manejo. Con este tema de la pandemia, las audiencias ahora son virtuales. Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de participar en una audiencia virtual. Yo he tenido la oportunidad ya de participar en varias.
y pues tiene algunas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. Una de las desventajas es que el tribunal no tiene el control sobre lo que está pasando. Por ejemplo, eh, el, un abogado está en su oficina, la parte está en su casa. ¿Cómo evita el tribunal que una parte se comunique con su abogado por otro medio tecnológico? Es más, en la misma computadora se puede hacer la división. Yo estoy en la audiencia en la mitad de la pantalla y en la otra mitad estoy por WhatsApp comunicándome con el abogado o con los testigos. Entonces el control que se tiene no es absoluto. Yo diría que se pierde mucho el control por parte del tribunal. Sin embargo, se han estado haciendo las audiencias y hasta el momento no sé de alguien, de algún abogado o parte que haya cuestionado la validez de una audiencia celebrada en este sentido. Recuerdo que una de las audiencias fue de una audiencia de conciliación para un divorcio. Las partes llegaron al feliz acuerdo de divorciarse, y digo en este caso feliz acuerdo porque de verdad era lo mejor para ellos, y el tema es que, bueno, se llegó a un acuerdo, la señora estaba en su casa, el esposo estaba en mi oficina junto conmigo y el juez estaba en la oficina de él. El asunto es, bueno, ¿cómo hacemos para asentar el acuerdo? Porque se supone que el acuerdo tiene que estar firmado. Se llegó al acuerdo y el juez lo que hizo fue solicitarle a las partes que me enviaran un escrito ratificando el acuerdo que se había llegado de manera virtual. Y así efectivamente se hizo y entonces el juez ya tuvo por aprobado el convenio. Bueno, ahora trasladando esto al campo de las asambleas de socios, yo lo primero que me preguntaría es, bueno, ¿cuál es el objetivo de una asamblea de socios? Y volvemos al principio, es formar la voluntad social. Y para formar la voluntad social se requiere conocer la voz y el voto de cada uno de los socios. Y es posible hacer esto de manera virtual. Creo que todos coincidiremos en que sí. Sí es posible que yo en este momento emita mi voto y exponga las razones que tenga para aprobar o no aprobar el acuerdo. Es decir, mediante una audiencia virtual se mantiene el derecho del socio de explicar o dar razones de su voto y también existe la posibilidad de votar. Entonces, me parece a mí que no hay absolutamente ningún impedimento para que se pueda realizar una asamblea de forma virtual y se puedan tomar acuerdos y los socios puedan votar. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, incluso el Registro de Personas Jurídicas emitió una directriz recientemente específicamente autorizando, ¿verdad?, el uso de recursos telemáticos para la realización de audiencias en sociedades, en asambleas de sociedades. Ahí es Perdón, importante. Mauricio, ¿el registro fue el que hizo eso? El registro de personas jurídicas, es correcto. Que yo solo Es una voy a lanzar directriz, una ¿verdad? Es pregunta. una directriz. Sí, solo voy a lanzar una pregunta al respecto, ¿verdad? ¿Ah? Porque si estamos dentro del campo privado, uno podría pensar que una autorización de estas sería importante para efectos de que los funcionarios públicos o en el campo público se pueda hacer una cosa de estas. Pero en el campo privado, donde todo lo que no está prohibido está permitido, pregunto yo, ¿habrá necesidad o habría necesidad de que el registro emitiera una autorización expresa para tal efecto? Digo yo, No, me lo cuestiono. no, yo estaría perfectamente de acuerdo con usted. Es decir, no estamos sometidos al principio de legalidad. En este caso, Exacto. digamos, yo lo recalco como un apoyo, digamos, respecto, y sobre todo en términos notariales, ¿verdad? Es importante, porque ahí sí hay función pública, evidentemente, de rescatar el hecho de que exista esta directriz. Es más, la directriz se permite señalar 3 principios importantes que son rescatados, si más no me equivoco, también por la Comisión Informática que desarrolló los protocolos para la realización de las audiencias virtuales en el Poder Judicial.
que son la simultaneidad, la interactividad y la integralidad, ¿verdad? Llámese el primero, el hecho de que sea como lo estamos realizando en este momento, directo, íntegra en el sentido de que así como se está viendo mi imagen, se está escuchando mi voz y que sea simultáneamente, que esto sea al mismo momento. Estos requisitos son esenciales para la validez, digamos, desde el punto de vista registral, así ha de entenderse, de una asamblea realizada. Pero ciertamente, como dice Edgar, no es que se requiera una norma específica que lo autorice, porque ya el propio ordenamiento nuestro, sobre todo hablando en temas privados, se ha encargado poco a poco de ir afianzando y por interpretación además analógica por el transcurso del tiempo y el orden público propiamente, la realidad del uso de ciertos mecanismos que hoy, digamos, forzados por la pandemia, prácticamente deben de ser acogidos para poder materializar las necesidades jurídicas de los interesados, pero que indubitablemente ya venían convirtiéndose en el futuro y ese futuro sencillamente se nos vino encima a razón de la pandemia, ¿verdad? Por ahí también aprovecho un impasse, don Edgar, para preguntaban ahí que cuáles eran los artículos por los cuales se podía convocar una asamblea por el 25% del capital social y cuándo el dueño de una sola acción podía. Son los artículos 159 y 160 del Código de 160, Comercio correcto. los que importan al efecto. Bueno, don Edgar, dígame una cosa, desde su perspectiva, ¿es explicable esto mismo de las asambleas en materia societaria, sobre todo de sociedad de capital, dentro del ámbito del régimen condominal? ¿Lo encuentra usted igual o habría alguna diferencia de peso? ¿Cómo lo relaciona usted? Bueno, el tema de las asambleas de condóminos tiene sus propias particularidades, porque, vamos a ver, hay que entender que en el caso de los socios de una sociedad anónima, si vemos la sociedad como un contrato con características particulares, porque todos tienen el mismo objetivo, es decir, todos quieren que la empresa genere ganancias que sean repartibles entre todos. En el caso de los condóminos, si bien es cierto, tienen intereses también comunes, también es cierto que tienen intereses particulares. Es decir, cada uno de los condóminos tiene su pequeño feudo dentro de una comunidad y hay que convivir dentro de esa comunidad. Entonces, no necesariamente el hecho de que yo quiera hacer una fiesta, porque yo soy muy fiestero, va a significar que lo pueda hacer dentro de mi feudo si finalmente eso afecta a los demás. Entonces, tiene algunas características particulares. Entonces, vamos a ver, igualmente a mí me parece que no existiría ningún problema para el caso de que se quiera hacer una asamblea de manera virtual. Lo que siempre me he cuestionado, tanto a nivel de sociedades anónimas o de sociedades mercantiles, como en el caso de los condominios, no es si se puede hacer virtualmente, porque a mí me parece que sí se puede hacer virtualmente. Es más, como usted decía, don Mauricio, lo normal en el caso de los condominios es que las comunicaciones se hagan por vía de correo electrónico o por vía de WhatsApp. Me parece que la convocatoria, ya sea que la haga el administrador del condominio o bien que se haga por un porcentaje de socios que permita hacerse, en ambos casos me parece que la convocatoria no es un problema porque cada uno de los condominios puede ser convocado. Igualmente me parece que puede hacerse una asamblea de condóminos de manera virtual, respetando el derecho de voz y de voto de cada uno de ellos. El asunto sería vamos a ver, cómo asentar eso en el libro. Me parece que existe la posibilidad de que quede acreditado cada uno de los votos que se han emitido y el sentido en que se emite. Y les decía que lo que siempre me he preguntado, tanto en sociedades anónimas o en sociedades mercantiles como en condóminos, es qué pasa si los socios o los condóminos acuerdan o deciden que el voto sea secreto.
Claro. O bien qué pasa si en el estatuto o por lo delicado de la cuestión, el voto necesariamente tendría que ser secreto. Yo les cuento y les confieso que yo no soy muy tecnológico, ¿verdad? Es decir, muy probablemente en una carrera de tecnología, posiblemente en la lista de personas que están presentes en esta audiencia, yo quedaría posiblemente entre los últimos. Pero me parece que tienen que haber herramientas tecnológicas que permitan emitir un voto secreto y que pueda contabilizarse con seguridad de que la decisión ha sido adoptada de buena manera. Sí, es un tema que nos lleva a una pregunta muy capciosa y que es quizás de las más complicadas que vamos a abordar en este webinar. Antes de eso, me voy a Perdón, don permitir, Mauricio, dígame. perdón, es que me preguntan acá, tengo aquí Ajá. un comentario que dice, el tema pienso más delicado es la identificación de los socios para participar en la asamblea y garantizar la transparencia y fiabilidad de quien está participando y tenga la legitimación para hacerlo. Bueno, ciertamente ese es un tema delicado. Volviendo al tema de las audiencias virtuales judiciales, les decía que el juez pierde el control sobre muchas cosas y de las cosas que pierde el control es quién está presente en la audiencia. Ok, que en el caso de los jueces ellos verifican la identidad pidiéndole a las partes que muestren su cédula de identidad o su pasaporte en la cámara para tomar nota y verificar que efectivamente la persona que está en la cámara es la persona que está autorizada para participar en la audiencia. Me parece que podría tomarse la misma medida. Y en el caso de que exista un poder especial para participar o una carta poder para participar en la audiencia o en la asamblea, bueno, para eso también existen otros medios tecnológicos como el correo electrónico y la posibilidad de escanear el documento y enviarlo para que se pueda verificar la validez de ese documento. Me parece que no habría tanto problema en cuanto al tema de la identificación. Lo que sí me parece que es un problema es verificar si, vamos a ver, determinar si hay o no personas que no están legitimadas para participar en la asamblea que pudieran estar presentes o escuchando lo que se está tratando. Bien. Bueno, voy a hacer un par de comentarios porque ahí además pusieron un par de puntos muy interesantes. Donde David Ruiz te está diciendo directamente, Edgar, hay asambleas de 3.000 asociados o 400 condóminos o 600 socios. Y claro, eso complica evidentemente la condición. Y nos hablan también de Webex. Antes como decía, entrar a la parte capciosa, que se la voy a ceder a nuestro experto aquí para que se apañe, como decimos los ticos, con ese tema. Sí, a ver, por ejemplo, ahora mencionado, oiga, el tema de las conciliaciones. Yo que tengo experiencia en temas de conciliaciones extrajudiciales, pues ha resultado muy satisfactorio, ¿verdad? No hay ningún problema tecnológicamente, no hay problema en hacer reuniones separadas. Tampoco tecnológicamente preparar un voto secreto bajo determinadas circunstancias. Lo que sí es necesario es que esto se prevea con anticipación. Porque si la plataforma no es adecuada, no está adecuada para esta condicionalidad, entonces sí puede haber un problema a la hora de surtir este tipo de soluciones. Y además me permitiría agregar, por lo menos en el tema de conciliaciones, que por lo menos en el área extrajudicial, a través de los centros, instituciones autorizadas, se ha implementado la práctica de la firma digital, ¿verdad? Y a la hora que las partes llegan a un acuerdo, ahí mismo, en la audiencia virtual, se circula por vía de correo electrónico el acuerdo y las partes lo firman, se corroboran directamente y fin del asunto. Incluso se envía la copia respectiva debidamente firmada digitalmente por las partes al centro propio. Pero bueno, entonces, don Edgar, ¿cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los vacíos a que nos enfrentan el tema de las audiencias virtuales? ¿Y cómo lo podemos manejar? Bueno, acaba de poner uno de los participantes que existen asambleas donde hay 600 socios, 1000 socios, etcétera. Correcto. Caramba, esa es una dificultad, ciertamente. Esa es una dificultad.
yo podría salirme por la tangente diciendo, como decía el finado don Alfonso Gutiérrez, este, eh, que hay 600 participantes, que hay 1000 participantes. Él diría, eso es un enanito de otro cuento. Y el cuento es, ¿soporta la plataforma tal cantidad de participantes o no? Que el manejo es complejo, por supuesto que el manejo es complejo. O sea, no hay nada como, evidentemente, como una asamblea presencial. Pero bueno, en tiempos de pandemia las soluciones tienen que ser diferentes, porque casualmente, si no estuviéramos en pandemia, posiblemente todos nosotros estaríamos en una sola estancia y estaríamos hablando sobre el tema, hasta tomándonos un café y dándonos la mano. Pero como estamos en pandemia, no se puede y el asunto es, bueno, ¿qué pasa con las decisiones importantes que hay que tomar en una asamblea de socios o en una asamblea de condóminos? Yo les cuento que yo tengo un condominio y la asamblea de socios que se iba a realizar, donde íbamos a participar más o menos unos 700 condóminos, el condominio decidió suspenderla hasta nuevo aviso. Sin embargo, esto ha significado que no conozcamos cuál ha sido el manejo del administrador en el condominio, ni conozcamos las cuentas, ni hemos revisado ni hemos podido revisar la cuota de mantenimiento, que si es para la baja, pues estoy de acuerdo, pero si es para la alza, no sé si tanto. Pero bueno, el asunto es que la situación de pandemia genera una necesidad diferente. Y la única posibilidad que tenemos es hacer las asambleas y las reuniones de manera virtual. Sí, Ahora, sí, perdón, ahora hay otras dificultades. Hay otras dificultades. Otra dificultad es, evidentemente, como ya lo mencioné, la falta de control que pudiéramos tener de lo que ocurre al otro lado de la pantalla. ¿Verdad? Es decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Hay una persona interfiriendo? ¿No hay una persona interfiriendo? El tema de si todos tienen una conexión a Internet adecuada para sostener la asamblea, para sostener la reunión, que ese es otro tema. Bueno, ya hemos visto que yo he tenido problemas ya 2 veces en esta reunión por el tema del Internet. Eh, el hecho de la participación, cómo controlar quién quiere participar, quién no quiere participar, se hace complicado. Digamos que es mucho más complicado que hacerlo de manera presencial. Porque de manera presencial alguien levanta la mano. Ustedes dirán, bueno, aquí también se levanta la mano, sí, pero no es tan visible como cuando estamos de manera presencial, ¿verdad? Entonces, sí hay dificultades, obviamente, que habrá que ir creando soluciones a estos problemas. sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y es un tema dentro lo mencionaba al principio, dentro de las complejidades a los que ha obligado la pandemia en términos tecnológicos, dentro de los avatares que han visto exigidas las sociedades de tener que dialogar con el tema de la virtualidad de audiencias y asambleas es de lo más complicado, por una razón muy sencilla. Tecnológicamente no estábamos preparados para esto. No ha llegado la humanidad, en general, la tecnología global, no había llegado al momento de poder tener una respuesta eficiente para este tipo de condicionalidades. Entonces, personalmente, el campo mío, que es el campo de protección de datos y nuevas tecnologías, cada vez que me preguntan de esto, mi respuesta es siempre la misma. Tenemos una situación de hecho, hay una condición humana actual, hay que enfrentarla con lo mejor que podemos y de la mejor manera que podemos. Porque ciertamente, digamos, hay que resolver problemas. Yo anoche me estaba preguntando, yo trabajo mucho también en el tema de arbitraje comercial y estoy de presidente en un tribunal, y justo anoche estaba viendo la respuesta, la contestación de una demanda, y estaba ya viendo cercano el momento en que vamos a tener que decidir si vamos a hacer audiencias virtuales o presenciales para evacuar la prueba. Y caray que me lo pensaba y le daba la vuelta al asunto, ¿verdad? De cómo manejarlo, porque como bien apunta don Edgar, hay una serie de delicadezas en el manejo de las actuaciones virtuales. Y pensemos, como bien lo señalaba el propio Edgar, en el tema tan sencillo de la desconexión momentánea. Resulta que en una asamblea se está yendo a voto, hay 150 personas votando
y en ese momento, en el momento de votar, 25 se desconectan, por el motivo que sea. Entonces, estos temas requieren y exigen, digamos, de un comportamiento social adecuado respecto de la condición actual en la que nos encontramos. Es decir, hay que entender la situación en la que vivimos y dialogar con ella. Soluciones siempre habrán, pero es claro que en este tipo de temas hay que buscar sobre todo mecanismos de comunicación eficientes, ¿verdad? Tengo que apuntar también que a la fecha, y esto está comprobado a nivel informático, y sucede, la estadística internacional nos dice, por ejemplo, que las filtraciones en bases de datos y, por ejemplo, una proyección de un webinar como este implica el uso de una base de datos. Ustedes están viendo imágenes de los expositores, están escuchando mi voz, que es otro dato personal, me entenderán mi comportamiento gestual, forma de vestir, igual con Don Edgar, y nosotros a su vez estamos recibiendo el input escrito de ustedes. En estos casos, el manejo siempre implica el peligro de la filtración de datos personales. Y estadísticamente, como decía, está comprobado que las filtraciones de este tipo, a nivel internacional, a nivel global, entran en conocimiento de lo que llamamos el responsable, es decir, la persona que maneja la base de datos, con un promedio de 6 meses de delación. Entonces, hablando de asambleas, de juntas directivas, de condominios, e incluso la función judicial o de actuaciones a nivel de justicia arbitral o conciliaciones, esto es un tema que debe tratarse con mucha delicadeza, pero que a pesar de los ingentes esfuerzos que se hagan, siempre tiene que haber un nivel de conciencia de que lo que estamos enfrentando es un tema complicado al que no hemos todavía alcanzado el poder de sanear todos los obstáculos que se puedan plantear. En todo caso, muchos de estos obstáculos que hemos mencionado en la vida cotidiana, presencial, se producen de igual manera, igualmente siempre existen sus vicisitudes. Don Edgar, quizás para concluir, desde el punto de vista notarial, ¿qué apuntes haría usted en el tema de las asambleas virtuales en materia de sociedades y condominios? ¿Qué un tema importante que quisiera usted rescatar sobre eso? Bueno, vamos a ver, quizás en ese tema específico, yo no soy el experto de la materia, casualmente porque yo no ejerzo notariado. Sin embargo, puedo decirles que en la función del notario en una asamblea, pues será protocolizar el acta de asamblea que se ha realizado. En el caso de las actas de asamblea de sociedades anónimas, yo no le encuentro mucho problema porque me parece que el Código de Comercio prevé que las actas serán firmadas por el presidente y el secretario. Imagínense que si tuvieran que firmarla todos los socios, no nos duraría un libro de actas de asamblea, pues nada. De manera entonces que yo no le veo ahí problema. Me parece que en el caso de los condóminos, y ese es un pequeño detalle que a veces uno lee la ley una y otra vez y a veces no repara en determinados detalles, ¿verdad? Pero me parece que tampoco debería existir problema para eventualmente protocolizar una asamblea de condóminos cuando sea necesario. Me parece que las asambleas de condóminos no es necesario normalmente protocolizarlas. Sí, muy bien. Y quizás añadir tal vez que, bueno, vamos a sacar a relación la famosa directriz del registro de personas jurídicas, que en materia específicamente refieren incluso al dictamen de la Procuraduría, el dictamen 298 de 2007, se señala que para efectos, digamos, de la realización de asambleas virtuales, el notario deberá obligatoriamente dar fe de esos principios que mencionaba anteriormente, los de simultaneidad, interactividad e integralidad durante la realización de la asamblea. Deberá dar fe el notario de que esto se produjo de esa manera. Bien, yo creo que el tiempo nos ha alcanzado prácticamente. Hemos tenido bastantes preguntas y agradecemos mucho la asistencia que ha sido notable. A nuestro expositor, don Edgar, muchísimas gracias por sus valiosos conocimientos, su tiempo,
y su disposición de acompañarnos esta mañana. Lo mismo que a todos ustedes que han estado con nosotros de parte de Oficium Legal. Ya les vamos a poner un ítem ahí con la información de contacto para si tienen mayores consultas y demás, y quedamos con el compromiso de eventualmente estarles remitiendo el artículo de don Gastón Certat. Don Edgar, si tiene algunas palabras que mencionar para el cierre. No, muchas gracias por la atención. Yo sé que este es un tema nuevo, es un tema que podría llegar a ser polémico. En materia de derecho no hay verdades absolutas, así que yo he expuesto mi posición en algunos aspectos. Podrán algunos compartirlo, otros no, pero bueno, casualmente este tipo de interacción nos permite ir creciendo como profesionales en uno y otro sentido. Muchas gracias por la atención. Yo quedo pendiente de mandarle el artículo a don Mauricio para que lo comparta, y voy a ver si también consigo el de don Alfonso Gutiérrez, que también me parece que por ahí lo tengo. Excelente, don Edgar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, y de parte del personal de Oficium Legal, muchos saludos y que tengan un excelente día, y hasta pronto.